Listo. Buenas noches para todos. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy entonces, bueno, primero que todo darle la bienvenida. Mi nombre es Jorge Polo. Yo soy ingeniero de aplicación de producto para Schneider Electric en mando, señalización, sensores de automatización industrial y también toda la oferta de safety. Hoy la idea es que veamos algunos productos, resolvamos algunas dudas. Vamos a ir viendo entonces algunas características que tenemos. Y nada, pues agradecerles primero que todo por conectarse hoy y listo, empecemos. Cualquier duda, voy a estar súper pendiente para que nos escriban a través del chat y vamos a ir resolviendo. La idea es que cualquier duda que tengan, porfa, la van escribiendo y listo, ahí vamos avanzando entonces. Bueno, entonces para empezar, pues la idea es que miremos algunos componentes del automatismo. Aquí yo creo que me escuchan y ven la pantalla bien. Cualquier cosa me escriben en el chat, pero bueno, mientras pues vamos continuando. Primero pues miremos los componentes de un automatismo. Realmente pues cuando tenemos un sistema y hacemos una pequeña comparación, por ejemplo, con el cuerpo humano, pues sabemos que vamos a tener en algunos casos un PLC, ¿no? Un PLC, un sistema de control que si hacemos una analogía con el cuerpo humano, como les venía contando, pues sería nuestro cerebro, el que recibe las señales y según la configuración, según la programación que nosotros determinemos, pues vamos a poder entonces de esa forma tener algunas características o tener algunos procedimientos, ¿no? Luego, pues vamos a tener también algo bien importante y es que en el cuerpo humano, por ejemplo, tenemos brazos, tenemos piernas, tenemos extremidades que nos permiten hacer movimientos. Eso mismo, pues lo podemos reflejar en un automatismo y esos actuadores podrían ser un brazo mecánico, podría ser un variador de velocidad, por ejemplo, cuando variamos la velocidad de un motor según la programación. Entonces aquí vamos con estos dos principales componentes. Y otro componente muy importante que no podemos dejar de lado son los sensores de automatización industrial. Siguiendo con esta analogía, ¿ustedes qué creen que serían estos sensores? Serían claramente como nuestros sentidos, ¿no? Como la vista, como el tacto, como el olfato, esos sentidos que permiten transformar las variables físicas, llámese temperatura, posicionamiento, velocidad, entre otros, en una señal eléctrica que nosotros podamos leer, se pueda transformar en esa señal eléctrica que en este caso, el PLC pueda leer, ¿no? Y así de esa forma, entonces, funcionar el sistema automatismo. Entonces, estas son las principales o los principales componentes de todo automatismo. En este caso, pues vamos a ver la automatización industrial, ¿no? Y vamos a ver cómo se relaciona con la pirámide de automatización industrial. No sé si la conocían, si no la conocen, si no la conocían, pues se las presento. Acá vamos a ver diferentes niveles. En el nivel inferior, en el nivel inferior, como vemos en este caso, encontramos los niveles de campo, ¿no? Acá vamos a encontrar motores, sensores, variadores de velocidad, entre otros. Estos son todos los equipos que vamos a encontrar dispuestos en campo, ¿no? Vamos entonces, y dependiendo de estas características, dependiendo de la robustez que tengan estos equipos, es que precisamente vamos a poder tener un nivel de control adecuado. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si nosotros tenemos, por ejemplo, en este caso, sensores, estamos hablando de sensores, y no tienen la suficiente robustez, no tienen de repente esas características necesarias para la aplicación que yo estoy utilizando, pues simplemente no va a llevar la señal de calidad a nuestro nivel de control y por lo tanto no vamos a poder hacer una gestión correcta. Podemos tener un sistema de control muy robusto, podemos tener nuestro PLC, nuestro HMI con niveles de supervisión, de control, entre otras cosas, pero si la señal que a mí me está llegando por parte de estos sensores, por ejemplo, en este caso, es incorrecta, no es de calidad, o puede que simplemente no sea un sensor adecuado y por lo tanto se nos esté dañando muy fácilmente. O por el contrario, puede que tengamos en algunos casos simplemente falta de suficientes señales para que el automatismo o en este caso para que el PLC pueda tomar decisiones correctas, no voy entonces a tener un buen sistema. Por lo tanto, esto tiene que estar equilibrado. Y aquí es donde entramos directamente nosotros ofreciendo pues las soluciones que tenemos en nuestro portafolio de forma muy completa.
Entonces, así sucesivamente vamos a ir subiendo en cada uno de los niveles, ¿no? Conocemos los niveles de campo, tenemos que ser robustos para subir al nivel de control. Asimismo, el nivel de control también tiene que ser robusto para subir al nivel de supervisión y hasta llegar a niveles de gestión, ¿no? Por ejemplo, si quisiera hacer el conteo de mi producción con un sensor fotoeléctrico, tendría que tener un sensor adecuado que me detecte y que tenga cierta confiabilidad para yo llegar hasta los niveles de gestión donde me van a dar estadísticos, rendimiento, entre otras cosas. Esta pirámide de automatización industrial en SR Electric nosotros la aplanamos y la dividimos en tres partes. Acá entonces, yo no sé si ustedes han escuchado, si no, pues EcoStructure es la marca o la filosofía registrada de Schneider Electric para todas sus unidades de negocios y para todos sus productos. Entonces, la idea es que cada vez estos productos estén más interconectados y sobre todo apuntándole al IoT, al Internet Industrial de las Cosas, y cómo se relacionan mucho más cada vez desde los niveles inferiores como sensores, medidores de energía, control motor, seguridad de máquina, que también es muy importante, y esperemos, si ustedes en algún momento tienen dudas con seguridad de máquina, sepan desde ahora que pueden contar con todo mi apoyo para mirar estos proyectos que son realmente muy interesantes. Luego, estos productos conectados, pues llegamos al control. En este control, pues vamos a tener PLCs, HMI, entre otros equipos, ¿no? Para hacer la automatización. Ya por último, tenemos apps, analíticas y servicios. Por ejemplo, a través de un SCADA, nosotros podemos tener diferentes servicios más allá del control en la automatización de una máquina, ¿no? O por ejemplo, no sé si han escuchado a Beba, que hace parte de ser Electric, todo ese portafolio que nosotros tenemos en software es bien interesante. Entonces, más allá de eso, hoy nos vamos a concentrar en esa capa y en algunos productos que nosotros tenemos para sus soluciones, para sus procesos. El portafolio que tenemos es bastante amplio, sin embargo, nosotros lo podemos dividir en estas principales. Acá vamos a ver finales de carrera, inductivos, capacitivos, sensores fotoeléctricos, interruptores de presión, sensores ultrasónicos, todo un apartado de cableado y accesorios, y también lo que les comentaba, seguridad de máquinas. Para la seguridad de máquinas, no quiero quedarme solo que tengan el concepto de solo los equipos, sino que realmente aquí hay un mundo, hay una arquitectura que nosotros podemos ir explorando para hacer cada vez y proteger el activo más importante de nuestras empresas, que son las personas, ¿no? Entonces, es bien interesante esto. Para empezar con los sensores inductivos, pues vamos a ver que son sensores que no necesitan contacto. Aquí es simplemente recordar que se utiliza para detección de objetos metálicos, solo objetos metálicos. Son resistentes y compactos y adecuados para una gran variedad de aplicaciones. Tenemos desde manejo de materiales, equipos móviles, empaquetados, escaleras mecánicas. Entonces, este es el tipo de sensor que más vamos a encontrar en la industria, precisamente porque es versátil, es fácil de usar, es bastante robusto y nos permite llegar, por ejemplo, a una gran cantidad de aplicaciones. Aquí vemos un poco el principio de funcionamiento, cómo funciona a través de la inductancia para detectar objetos metálicos. Una pequeña comparación, y aquí les quisiera hacer un pequeño pues, resumen de algunas de las características en sensores que nosotros tenemos. Por ejemplo, vamos a encontrar sensores a 2 hilos y sensores a 3 hilos. Sensores también que llegan incluso a cuatro hilos, ¿no? En este caso, los hilos, pues se está refiriendo al número de pines o al número de cables que tiene cada sensor, y vemos una pequeña comparación, ¿no? Como en muchos casos se prefiere utilizar un sensor a 2 hilos porque no importa si el sistema es PNP o NPN, esto va a depender de la máquina, si ustedes tienen máquinas, pues sabrán si es PNP o NPN. En muchos casos se utiliza estos sensores a 2 hilos porque es muy versátil. Funciona tal cual como un switch. Por un lado entra, por un hilo entra la corriente, por el otro lado sale, y simplemente él activa o desactiva, o abre o cierra, ¿no? Entonces, sería en este caso. La mayoría funcionan en AC y en DC con este voltaje, pero aquí hay algo muy importante. A pesar de ser más versátil, como se dan cuenta, y a pesar de tener de pronto una mayor aplicabilidad en diferentes funciones, los PNP o con salidas transistorizadas son PNP o NPN, ¿no? Con salidas transistorizadas, tienen una mejor performance en sus características. Entonces vamos a ver que si bien estos funcionan solo en DC, la frecuencia de conmutación suele ser mucho mayor, incluso puede ser mayor a 1000 Hz.
mientras que estos, cuando lo trabajamos en AC, desciende muchísimo hasta 25 Hz. Esto lo que nos quiere decir es que la frecuencia de switcheo entre ellos, si tenemos aplicaciones que vamos a sensar muy alta velocidad, pues un sensor a 2 hilos no es tan recomendable como un sensor a 3 hilos, ya que tiene una velocidad de conmutación alta, es decir, él puede switchar mucho más rápido. El tiempo de respuesta también mejora. De 10 milisegundos en un transistorizado pasamos a 25 milisegundos en uno a 2 hilos. Entonces, ya esto va a depender mucho de las necesidades que ustedes tengan y también del funcionamiento. Si vamos a sensar altas velocidades o algo que se mueva muy rápido, pues utilizamos uno de 3 hilos. Si vamos a sensar simplemente un brazo, por ejemplo, y para determinar la posición, pues 25 milisegundos sigue siendo un muy buen tiempo de respuesta y la frecuencia de conmutación aquí no lo vamos a necesitar tanto. Acá vemos entonces el resto del portafolio, ¿no? Cómo vamos a tener diferentes familias, diferentes tipos de aplicaciones, diferentes diámetros, si es a 3 hilos, si es a 2 hilos y también una serie de conectores. Este tema también es bien interesante porque nosotros tenemos familias dedicadas para zonas propensas a crear atmósferas explosivas, ya sea por gases, por polvo, por fibra. No solo hablamos de la industria minera, sino que también hablamos, por ejemplo, de la industria de alimentos y bebidas, cuando tenemos ambientes con mucho polvo de harina eh, u otros elementos que pueden ser explosivos, ¿no? Entonces, esto es bien importante y nosotros tenemos un portafolio dedicado a este tipo de equipos. Luego vamos a encontrar equipos, por ejemplo, para ambientes como farmacéuticas, ambientes para aplicaciones de alimentos y bebidas, como en este caso, y miramos cómo estos de polímero plástico semicristalino están diseñados para trabajar directamente en contacto con o en el mismo ambiente que estos equipos. Entonces, primero porque son aprobados por la FDA, esto quiere decir que puede estar en contacto con este tipo de productos. Luego, el IP que maneja es IP69K, sobre todo para aplicaciones donde tenemos chorro a presión, tienen que ser lavados programados, ¿no? Entonces aquí es donde este saca su mayor potencial. Luego, vamos a tener certificación Ecolabs. Para que los que no conozcan esta certificación, lo que hace es que estos elementos sean resistentes a lavados con químicos. Entonces, muchos de estos procesos por normatividad tienen que ser lavados o todos los equipos tienen que ser lavados con ácidos, con bases o con diferentes químicos que se pueden ser muy abrasivos. En este caso, con esta certificación estamos garantizando que ellos son resistentes a estos productos. Además de ser no tóxicos, ¿no? Lo que les comentaba por estar aprobado por la FDA. Entonces, el plástico no es tóxico, la tuerca, la parte frontal e incluso el cable. Eso es lo que estamos garantizando en este caso. Tenemos para alimentos y bebidas el sector farmacéutico, también tenemos otra gama un poco más industrial con estos sensores IP69K que son cuadrados, ¿no? Tienen normalmente un rango de aplicación, un rango de detección más amplio, tienen incluso algunas certificaciones de seguridad como SIL 2 e incluso también se pueden utilizar en ambientes explosivos. Estos son los conectores que nosotros tenemos, ¿no? Van desde precableados, M2, M8, algunos bordes como tornillo por esto y otros que tienen un cable y al final el conector, básicamente. Algunas de las aplicaciones que podemos ver y una de las cosas que a veces nos preguntan es ¿por qué utilizar o por qué nosotros podemos o en qué casos utilizar un sensor plano? Muchas veces se utilizan sensores cilíndricos, ¿no? Pero hay veces que es necesario utilizar sensores planos. En algunos casos porque tienen un mejor rango de detección, en otros casos porque simplemente se puede utilizar en aplicaciones donde un cilíndrico no. Miremos este ejemplo. Si se fijan, qué pena aquí, si se fijan, en este caso, acá tenemos un sensor plano ubicado sobre este perfil. Nosotros, de otra forma, por ejemplo, a través de un sensor cilíndrico, no lo podríamos ubicar en este caso. Entonces, aquí es bien importante esto. Por otro lado, también entonces tenemos cilíndricos, tenemos cuadrados, por ejemplo, que es para un poco más robusto, más resistente y tiene mayor rango de detección. Acá vemos algunas aplicaciones. Luego también tenemos un sensor de rotación. A mí me gusta mucho este sensor. La verdad es que es muy interesante. Está también muy bien posicionado. Ya muchas empresas lo han comenzado a utilizar y es precisamente por su función. Yo quisiera que pensáramos un momento acá, ¿no? Sabemos que es de rotación y sabemos que estamos sensando entonces la rotación de este eje. Pero entonces por un minuto pensemos
¿cuál es el beneficio para el cliente de censar esta rotación en este punto, ¿no? Acá podemos decir en un principio, si se para la máquina, él lo va a poder detectar, ¿no? Si se para, por ejemplo, hay una desconexión, él puede detectar que la máquina se paró. Y sí, bien, por ese lado. Pero ¿qué más? También podemos detectar, por ejemplo, si hay una obstrucción, si hay un atascamiento. Por ejemplo, en este caso, llega material que se atasca. ¿Qué pasa? Esto pasa mucho en la industria y lo vemos. Tenemos esta máquina, llega el sólido, se atasca, entonces este eje se frena, pero el motor no. Si el motor no se frena, ¿qué es lo que nos ocurre? La correa de inmediato se daña. Se regenera una fricción sobre ella, ya que este eje está trabado, pero el motor sigue girando, entonces automáticamente se daña, se pierde la correa, a veces es muy costosa y por otro lado también simplemente se desgasta y el tiempo que cuesta entonces cambiarla, ¿no? Por eso nosotros ubicamos este sensor que está midiendo que existe un atascamiento, que las balineras estén funcionando de forma correcta, que el motor no se sobrecaliente, por ejemplo, cuando se sobrecalienta la velocidad tiende a disminuir, entonces eso también lo podemos determinar con este tipo de sensor. Acá no vamos a tener una frecuencia de pulsos, no vamos a tener un, una medición de la velocidad. Lo que realmente vamos a detectar es, él tiene un pequeño potenciómetro en este lado, ¿no? Entonces nosotros determinamos la sensibilidad del sensor. Cuando ese sensor, cuando esta velocidad disminuye de esa sensibilidad que nosotros hemos establecido, pues él manda la señal, él normalmente está cerrado. Cuando él detecta eso, manda la señal y simplemente pues la máquina se puede parar o la función que nosotros queremos que haga, ¿no? Pero acá lo importante es que él ya tiene ese procesamiento de forma interna. Él no necesita de pronto un PLC adicional o otro sistema que esté vigilando cómo es la frecuencia de pulsos para determinar si está encendido o no, sino que él esa programación ya la tiene de forma interna y él, si baja de esa velocidad, te va a mandar la señal. Acá vemos una aplicación, por ejemplo, en la industria. Vemos cómo esto es plástico, por lo tanto, él está sensando es este tornillo. Cada vez que pasa, pues él lo sensa y está determinando entonces ese umbral de velocidad. Acá vemos otras aplicaciones, escaleras mecánicas, también vienen en formato plano, formato cilíndrico. Listo. Ya en sensores capacitivos, pues nosotros también tenemos un rango de referencia bastante amplio, depende de la función que nosotros necesitemos. En AC, en DC, metálico, plástico. Acá simplemente recordar que este tipo de sensor puede hacer una detección de barreras, como ven en este caso. Entonces podemos detectar, por ejemplo, en un bote de cartón, en una caja de cartón, podemos determinar si está llena o está vacía a través del cartón. Simplemente pues él tiene un potenciómetro en esta parte y nosotros con eso podemos determinar qué tipo de material queremos detectar. Entonces podemos, por ejemplo, o un tanque plástico también. Si el plástico no es muy grueso, más allá del rango de detección de él, eso claro hay que tenerlo en cuenta, podemos detectar a través del plástico si, si está, por ejemplo, en qué nivel está o si está pasando agua por una tubería o no. Se puede determinar con este tipo de sensor. Ya luego pasamos a los sensores finales de carrera. También son sensores muy usados en la industria realmente, de los más usados. Acá nosotros manejamos modelos que son modulares, como en este caso, donde vendemos el cuerpo, vendemos el cabezal, el conector, el contactor en diferentes piezas y luego tenemos algunos que son monolíticos. Las referencias, pues tenemos movimientos lineal, rotatorio, multidireccional, realmente una gran cantidad de referencias dependiendo de las necesidades y en principio lo podemos dividir en tres gamas. La gama de sensores, como lo vemos en este caso, que son miniatura, ¿no? El XCMN, miniatura. Hay miniaturas metálicos, miniaturas plásticos, son muy robustos, pero se dedican más que todo a aplicaciones donde el espacio es importante. Luego tenemos la aplicación compacta. Acá vamos a tener desde el XCKN hasta el XCKD, ya son un poco más robustos, ¿no? Y por último tenemos para uso pesado. El XCKM y el XCKJ, por ejemplo, son muy populares, son muy usados en la industria, principalmente por su robustez. El cabezal más robusto en su categoría, tenemos aquí el XCKJ. Adicionalmente, pues tenemos una gran cantidad de conectores, vamos a tener gran cantidad de referencias. Acá vemos un ejemplo de una referencia modular, por ejemplo, esta referencia se le compone por esta y por esta. Si nosotros juntamos estas tres, tendríamos esta misma, ¿no? Lo mismo pasa si cambiamos el cabezal por esta
este lineal con roldana o simplemente por este que es multidireccional. Luego vamos a tener otros, por ejemplo, acá vemos dos sensores que son completamente igual, lo único que va a cambiar es este P16 o el G11. Eso es básicamente el prensastopa, ¿no? La conexión. Acá es muy popular utilizar el P11, entonces por eso, más que todo se los menciono es para que no nos confundamos. En algunas veces vemos que esta referencia no la hay o no se comercializa y es precisamente porque nosotros acá en esta zona pues hemos posicionado el prensastopa, el PG11, que es realmente el que más se usa. Acá vemos algunas aplicaciones y por último, con sensores final de carrera, pues nombrar los que tienen certificación NEMA. Esto es también interesante, sobre todo cuando tenemos aplicaciones muy robustas. En minería se utiliza mucho, lo consume mucho. Es normal que una sola referencia de esta se consuma en gran cantidad, principalmente por la robustez que implica. Ya acá no vamos a estar hablando de la misma normatividad que veíamos en este tipo de sensor, que es fabricación europea, en este caso se fabrica en Estados Unidos, tiene certificación NEMA. Como se dan cuenta, empezando por la caja, por cómo se ve, por la forma, pues es diferente, precisamente por esto que les estoy comentando, y sobre todo se destaca por la resistencia a la corrosión. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, lo podemos encontrar en el catálogo, comienza con las letras 9007 y es no solo de Telemecanique, sino también de la marca Squardi. No sé si la conocen, si la han escuchado, pues ahí es una referencia de esto, ¿no? Acá vemos otras aplicaciones como tipo cruz, por ejemplo, vemos cómo podemos determinar un umbral. Hay una rampa de frenado y luego una rampa de descenso de la velocidad primero que todo y luego una rampa de frenado, ¿no? Lo podemos establecer con este tipo de sensor o de final de carrera más bien. Vemos aplicaciones. Esta es otra aplicación que me gusta mucho, que es realmente muy usada y es precisamente, como dice acá, la banda puede bailar sobre los rodillos. ¿Y qué pasa en este tipo de casos? Si nosotros no tenemos un control o algo que nos avise, la banda puede bailar tanto que primero se comienza a desgastar. Para los que trabajan en eso y saben cómo es el manejo de este tipo de equipos, bandas transportadoras, por ejemplo, en minería, sabrán que eso es bastante costoso. En muchos casos se repara, en otros casos se tiene que cambiar, pero acá lo importante es tener en cuenta que la banda pues la estamos protegiendo ante este tipo de eventos que incluso pueden llevar hasta derramar el material si se desliza tanto, ¿no? Entonces, esto es lo que podemos controlar con este tipo de rodillo. Y por último, ahora sí tenemos los finales de carreras inalámbricos. Para los que estuvieron en la sesión pasada, yo les quisiera recordar, por ejemplo, cómo era el tema de los sensores inalámbricos. No sé si ustedes recuerdan. Recordemos que, perdón, los sensores no, los pulsadores inalámbricos. Nos hicieron bastante preguntas sobre eso. Es una aplicación bastante interesante y este tiene el mismo principio de funcionamiento. Entonces, acá, ¿cuál es la ventaja? Disculpen. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que nosotros pues vamos a tener primero un alcance de 100 metros y hasta 300 metros con antena, pero lo más importante, vuelvo a lo que veíamos entonces en la sesión pasada, no tenemos que necesitar baterías y ni tampoco ningún tipo de conexión. Él genera su propia energía para mandar la señal. Entonces, simplemente instalando este sensor en cualquier aplicación, una compuerta, equipos que sean giratorios, equipos o mesas giratorias, por ejemplo, bandas que sean móviles, o simplemente, y hemos trabajado en algunos casos, por ejemplo, donde no se puede cablear por temas de certificación o por temas que se está haciendo algún trabajo, entre otras cosas, se puede utilizar este sensor principalmente porque nos garantiza que vamos a alcanzar esa señal, ¿no? Que vamos a alcanzar sin necesidad de cables, simplemente instalándolo, es muy fácil, plug and play, lo podemos emparejar de forma muy rápida con el receptor. Entonces, aquí hacemos la conexión, tiene 100 metros línea de vista, recordar esto es muy importante, pero también tenemos que tener en cuenta el ambiente donde está instalado. Tenemos estas referencias de diferentes tipos de cabezal para diferentes funciones, es miniatura también, entonces al ser miniatura pues lo podemos ubicar muy fácilmente en diferentes tipos de aplicaciones y aquí vamos a encontrar los mismos receptores que veíamos entonces en la sesión pasada. Esto, pues, en un principio es una ventaja porque si tenemos ya de por sí
digámoslo así, un pulsador inalámbrico, un medidor inalámbrico, un sensor inalámbrico, pues podemos usar el mismo equipo que va a concentrar todas estas señales y las va a llevar entonces a una comunicación ya sea tipo Modbus TCP, Modbus RS485 o simplemente cableada no enduro como PNP o NP. Luego tenemos aplicaciones de bombeo. Acá vamos a tener dos principales sensores, ultrasónicos y sensores de presión. Entonces, acá vemos principalmente, pues, por qué utilizar este tipo de sensores, la importancia de hacer este control, ¿no? Y tanto con sensores interruptores de presión. Entonces, en principio les presento los que son los presóstatos, ¿no? Acá vamos a tener presóstatos de potencia, presóstatos industriales y también interruptores flotadores de control. Todo esto nosotros lo manejamos en el catálogo. Estos son flotadores. También tenemos flotadores, por ejemplo, en acero inoxidable y diferentes tipos de materiales, unos más robustos que otros dependiendo de la aplicación. Los presóstatos de potencia, muy utilizados, por ejemplo, en equipos como equipos como compresores. Acá utilizamos entonces este tipo de presóstatos, también muy utilizados por OEMs para la fabricación de estos equipos. Entonces es un apartado bastante interesante. También tenemos otras líneas que serían ya Telemecanic. Acá veíamos esta línea que es SquareT, entonces para que tengamos en cuenta. Y la línea de Telemecanic que va a ser con sensores de presión electromecánicos para circuitos de control, como lo vemos en este caso. Todo comienza con la letra XM, ¿no? Como se dan cuenta, es a excepción de estos, que son FSG y FYG, que es parecido a los que veíamos acá de SquareT, pero la diferencia es que estos son para circuitos de potencia y estos para circuitos de control. Acá vemos cómo tenemos algunos que son de diferencial fijo, es decir, al yo tratar de configurarlo, el diferencial ya va fijo, y otros que son de diferencial ajustable. Puedo simplemente configurar el punto alto y el punto bajo, ¿no? Entonces, yo acá, por ejemplo, si tengo un compresor, el compresor comienza a funcionar y se comienza a aumentar la presión dentro de la cámara hasta que llega al nivel que ya yo he establecido. Una vez llega a este nivel, pues se dispara y deja de funcionar el compresor y yo comienzo entonces a gastar esta presión que hay interno, por ejemplo, si es de aire que estamos hablando, se comienza a gastar y comienza a disminuir hasta que llega a ese punto bajo que también he establecido y vuelve y se dispara el compresor para encenderse y así sucesivamente ir en ese ciclo, ¿no? Entonces acá vemos algunas funciones y también tenemos transmisores de presión. Acá los transmisores son muy interesantes, todas estas señales son análogas, entonces yo puedo, por ejemplo, con este transmisor, conectarlo a un variador de velocidad y controlar mi circuito de bombas, por ejemplo. Ahí tenemos todo tipo de transmisores. Básicamente, la ventaja de esto es que son muy robustos. Vamos a tenerlos, por ejemplo, estos XMLP, son en acero inoxidable, tienen salidas análogas, tienen un rango desde -1 hasta 600 bar, es decir, va a haber diferentes referencias para abarcar todo este rango de presión. Y pues vamos a tener diferentes tipos de conectores. Acá avanzando muy rápidamente, este equipo también es bastante interesante, principalmente porque, principalmente porque podemos hacer un switcheo acá. ¿Y cómo se entiende eso? Principalmente, sabemos que estos transmisores de presión pues van a sacar una señal análoga. Esta señal análoga no la podemos controlar, no podemos controlar, por ejemplo, una bomba, no podemos controlar la presión en un sistema simplemente con esta señal análoga. Necesitamos un controlador. Entonces, en este caso, este equipo me sirve como controlador. Esto lo que me quiere decir es que aquí yo puede llegar esta señal, como lo vemos en este caso, y podemos setear este punto alto y este punto bajo. Entonces, una vez seteado este punto alto y este punto bajo, me llega la señal de mi transmisor de presión, recordemos que es análoga, por ejemplo, 420 miliamperios, y yo acá entonces puedo determinar, por ejemplo, un llenado y un vaciado de un tanque. Si se fijan, se enciende, se apaga, se enciende, se apaga. Entonces, esto, o en este caso, para controlar la presión que sea constante, acá entonces podemos controlar el encendido y el apagado, por ejemplo, de la bomba con este equipo. No se podría solo con el transmisor. Entonces, es bien interesante, sobre todo porque el operador va a tener acceso a él directamente, ¿no?
y lo puedes setear simplemente con estos botones. Podemos setear este punto máximo, este punto bajo y verificar en todo momento cuál es la presión. Entonces es un equipo bien interesante para los que tienen sistemas donde necesiten controlar la presión. Es bastante interesante, ¿no? Ya luego tenemos sensores ultrasónicos. No sé qué tanto ustedes conozcan de sensores ultrasónicos, pero es una alternativa bastante interesante, principalmente porque podemos sensar todo tipo de materiales, materiales plásticos, madera, cartón, diferentes estados. Se utiliza mucho, por ejemplo, para la medición en nivel, lo que les comentaba, ya sea sólido, líquido, polvo, en silos, no importa el color, no importa el grado de transparencia. Entonces, por eso es que se hace bien interesante este tipo de sensor. Acá vemos algunos la oferta, ¿no? Vamos a tener desde 1 metro hasta 8 metros de distancia. Entonces tenemos una oferta que viene en plástico, latón, acero inoxidable, desde lo más robusto para aplicaciones realmente exigentes. Esto viene con configuración vía software y esto es una parte muy interesante. Yo los invito a que si tienen necesidades de este tipo de productos realmente se comuniquen con nosotros y en otros espacios pues estaremos apoyándolos en los requerimientos. Pero acá les adelanto un poco, con este software podemos hacer configuraciones como eliminar obstrucciones parciales, podemos aumentar la histéresis, por ejemplo, cuando hay turbulencias en la medición de algún nivel de agua, entre otras cosas, y podemos mejorar esta calidad de la señal. Y volvemos a lo que veíamos en un principio, ¿no? Dependiendo de esta calidad de la señal, es que yo voy a poder tener una buena optimización de mis procesos. Entonces, teniendo en cuenta eso, por ejemplo, en este caso, podemos con el software hacer una eliminación de esta obstrucción parcial y ubicar el sensor fuera del tanque, ¿no? Por ejemplo. Tenemos funciones de sincronización cuando utilizamos más de un sensor juntos. Es todo en uno principalmente porque y este viene con diferentes modos de funcionamiento. Ya tiene una programación interna, por ejemplo, para controlar el bombeo en un llenado y un vaciado. Lo podemos utilizar con este modo bombeo. Entonces él de forma automática te va a hacer un ciclo de llenado y vaciado. También tiene modo ventana, modo reflex, modo proximidad. Y es muy importante porque muchos otros tipos de sensores cuando realizan este tipo de ajustes, pues tienen que hacer un modo, por ejemplo, un modo de doble confirmación para saber si lo que está detectando es en el nivel superior o en el nivel inferior. En este caso, este tipo de sensor ya viene con esta salida de forma automática para, por ejemplo, controlar el proceso en el bombeo, ya sea para el llenado o el vaciado de tanque. Acá vemos algunas aplicaciones, puede ser en transporte, manejo de materiales. Aquí con niveles de supervisión es muy usado, realmente es muy útil en estos procesos, sobre todo porque nosotros podemos, por ejemplo, a través del software descargar este backup, es decir, nosotros podemos configurar el primer tanque, no sé, si tenemos 15, si tenemos 20 silos, 20 tanques que vamos a medir, pues configuramos el primero, descargamos esta información y se la replicamos el resto. ¿Cuánto nos ahorra realmente esto en tiempo de ingeniería, en tiempo de ir a campo, en tiempo de implementar este ajuste, este aprendizaje manual de llenar y vaciar cada uno de los tanques? Realmente nos ahorra mucho con este tipo de sensor. Si en algún momento el cliente simplemente necesita cambiar una referencia, pues ya tiene esta información descargada y con el software simplemente se la replicamos y pasamos de una forma muy rápida a cambiar la referencia, ¿no? Entonces, no importa si el material es transparente, aquí vemos, por ejemplo, también usado en algunos rollos, sobre todo cuando tenemos láminas que son muy brillantes o transparentes, un sensor fotoeléctrico puede que no lo detecte bien o se equivoque, precisamente por el brillo, ¿no? Entonces, o que el material sea demasiado opaco. Entonces aquí utilizamos un sensor ultrasónico, películas transparentes o niveles de supervisión. Entonces tenemos esos casos de éxitos, como en este caso, por ejemplo, una banda transportadora para detectar la cama de papas en una empresa de empaquetado. Entonces utilizamos un sensor ultrasónico precisamente porque nos permitía medir esa cama de papas fritas en la banda transportadora. Y ya para finalizar tenemos los sensores fotoeléctricos. Entonces ya aquí de pronto sensores que ustedes conocen más. Tenemos formatos cilíndricos, miniaturas, formatos tipo láser, de fibra óptica. Y vemos cómo, y aquí es súper importante esto, con nosotros pues una sola referencia tiene diferentes modos de funcionamiento.
las referencias que más usamos, ¿no? Entonces, esto es bien interesante porque, por ejemplo, cuando nosotros tenemos algún otro tipo de sensor, muchas veces si tenemos un reflectivo necesitamos una referencia, si tenemos un sensor difuso necesitamos otra referencia y así sucesivamente. Entonces, ¿qué ventaja realmente nos representa para nosotros que con una sola referencia podamos tener estos 5 modos de funcionamiento? Y es precisamente mayor disponibilidad, mejor stock, mejor tiempo de respuesta e incluso versatilidad. Si yo tengo en mi empresa, por ejemplo, la referencia y lo estoy utilizando como reflectivo, si tengo el stock para este sensor, pues también lo podría utilizar en otra aplicación donde estoy utilizando un sensor difuso. Entonces realmente me da mucha versatilidad, mucha configuración. Acá simplemente tener en cuenta que los reflectivos se utilizan más que todo para detección de objetos opacos. Es normal que si el objeto sea muy brillante, imaginemos que estamos sensando, por ejemplo, un espejo acá, algo muy brillante o que la pieza metálica de este objeto sea muy brillante, cuando pase, él puede confundirse y creer que es el mismo espejo o el reflector y hacer una mala detección, ¿no? Entonces, por eso es importante tener en cuenta los diferentes modos de funcionamiento. Si ya lo utilizamos en difuso, cuando tenemos objetos que son muy opacos, puede ser complejo, precisamente porque estos objetos opacos no reflejan muy bien la luz y necesitamos que reflejen bien la luz para que el sensor lo pueda detectar, ya que acá no va a tener espejos, sino que va a depender del objeto, ¿no? En modo barrera también es muy interesante, sobre todo cuando necesitamos medir largas distancias, 10, 20, 30, incluso más metros. Aquí lo único que tenemos que tener en cuenta es que sí, necesitamos 2 sensores, es más costoso, y que necesitamos hacer una configuración muy precisa, por ejemplo, que en 20 metros, pues esto esté muy bien alineado. Por lo tanto, más cableado, entre otras cosas. Y ya por último tenemos el reflectivo polarizado, que sería este mismo reflectivo, pero teniendo en cuenta que es para detección de materiales brillantes o materiales transparentes. Lo que hace es que polarizamos la luz, es decir, la mandamos en una sola dirección. ¿Y qué pasa cuando esta luz polarizada pasa, por ejemplo, a través de una botella brillante? Imaginemos, ¿qué pasa? Ella sigue, pero ya no sigue polarizada. Es decir, ella cambia de dirección internamente, se despolariza. Entonces, por lo tanto, él llega, se refleja y llega otra vez al sensor. Sí, no se interrumpe la señal, pero lo importante es tener en cuenta que el sensor va a poder determinar si esa haz de luz que está recibiendo está polarizado o no está polarizado. Si no está polarizado, porque entonces estamos detectando una botella transparente o un objeto muy brillante, ¿no? Que reflejó la luz, pero no la reflejó igual que el reflector. Y ya por último tenemos difuso con supresión de fondo, donde es muy parecido al difuso, pero en este caso podemos programar el fondo. Hay veces que el fondo es muy brillante, por ejemplo, y puede que nos interfiera en la detección. O por otro lado, si tenemos, por ejemplo, como en esta posición y acá pasan camiones, que pasan personas que pueden alterar ese, ese resultado, pues nosotros lo que hacemos es eliminamos el fondo y solo detectamos lo que queremos sensar. Ya vemos alguna referencia, vemos que cada, por ejemplo, esta misma referencia tiene difuso, reflectivo, reflex, barreras, diferentes distancias de sensado, una misma referencia, ¿no? Por ejemplo, en este caso, esta referencia tiene todos estos alcances. 3 metros para polarizado reflex, 20 metros para true beam. True beam es modo barrera, ¿no? Este que vemos acá. Luego tenemos 0.12 metros para difuso con supresión de fondo y 0.3 metros para difuso. Entonces, cada uno va a tener un alcance diferente, pero tener en cuenta, es el mismo sensor. Lo único que nosotros hacemos es programar en qué función queremos que se use. Acá tenemos sensores miniaturas, diferentes tipos de sensores como multimodo en diferentes formatos, algunas aplicaciones. También tenemos la línea de horquilla, ¿no? Para detección de etiqueta, detección de contraste. Tenemos sensores para detección de color, detección de marcas, ¿no? Acá vemos entonces, por ejemplo, cómo se utiliza un sensor tipo horquilla para mirar si las tapas están bien o no están bien. Entonces, en este caso, vemos como si una tapa está mal puesta, pues lo podemos detectar con este sensor. Entonces, la tapa está mal puesta, él lo detecta y simplemente pues regresa al material o hace que se revise, ¿no? Ya depende de nuestro proceso. Sensor tipo láser también son muy interesantes, por ejemplo, anticolisión o para modo tándem, los tenemos
Y acá vemos entonces un poco en conjunto cómo están las soluciones y cómo se pueden complementar entre sí, entre sensores finales de carreras, inductivos, sensores de presión y realmente una gama muy completa para nuestros procesos, con diferentes tipos de materiales, diferentes certificaciones y sobre todo teniendo en cuenta el respaldo y garantía que damos desde Schneider Electric para todos nuestros productos. Entonces, los invito pues que cualquier tipo de pregunta pues vamos a estar muy pendientes. Y eso sería lo que les tengo preparado por el momento. Listo, yo creo que por acá, listo, sensores infrarrojo tipo cortina. Bueno, eso es una pregunta muy interesante. Me imagino que son para seguridad, ¿no? Acá, de repente, bueno, yo no les mostré el catálogo de seguridad, pero me confirman si pueden ver toda mi pantalla. Por ejemplo, en este caso pueden ver lo que les estoy mostrando, que es otra presentación, creo que sí. Acá vamos a tener también un catálogo y este de pronto no fue la presentación de hoy, ¿no? Pero también tenemos un catálogo muy completo en sensores de seguridad, no solo sensores, sino relés de seguridad, todo el sistema de seguridad. En ese caso, creo que me estás preguntando por este tipo de cortinas fotoeléctricas. Claro que las tenemos, hacen parte de nuestro catálogo, en donde vamos a encontrar cortinas de seguridad, sensores magnéticos, sensores RFID, sensores con enclavamiento, por ejemplo, para trabar puertas como lo veíamos en este ejemplo, ¿no? Tenemos un ascensor y no queremos que se abra en un nivel diferente al que en el que está el ascensor. Por ejemplo, si estamos en este piso, no queremos que se abra. Entonces, por lo tanto, estos tienen enclavamiento con un solenoide que traba la puerta. Entonces, aquí pues tenemos un catálogo también muy completo. De repente no era el motivo de la presentación de hoy, pero desde accesorios, paradas, procesamiento, monitoreo y adquisición de información. Yo por último, bueno, mirando el chat, listo. Aquí nos preguntan, bueno, si podemos compartir el catálogo. Claro que sí, por supuesto. Ok, por acá nos preguntaban si sensores ultrasónicos, claro que sí, ya por acá los estábamos presentando, ¿no? Listo, a esto nos podemos comunicar entonces directamente para responderte esta pregunta. Acá entonces nos preguntaban sobre sensores infrarrojo. Entonces sí, este tipo de sensores infrarrojo, por acá lo estaba presentando, ¿no? En este caso, los sensores infrarrojos que tenemos son los XUFN, como lo vemos en este caso. Y estos tipos de horquilla también vienen con tecnología infrarrojo, pero no son tipo cortina completo, sino que son tipo horquilla como el que vemos en este caso, con tecnología infrarrojo, incluso también vienen algunos ultrasónicos tipo horquilla como lo vemos en este caso. Para llenado de tanque y proceso podemos utilizar sensores ultrasónicos. Como lo vemos en este caso, se utiliza mucho en silos. Lo único que tenemos que garantizar es que la cara de detección no se tape, ¿no? En algunos casos se utiliza autolimpieza por, por aire comprimido, ¿no? Que se limpien de forma automática, sobre todo cuando tenemos procesos que hay mucha condensación y mucho polvo. O se pueden instalar por fuera del tanque con este tipo de aplicaciones, ¿no? Por fuera del tanque para que tenga menos proyección y poder hacer entonces un límite cercano, un límite lejano y simplemente aumentamos por programación la banda muerta. Con eso podemos sensar líquidos, harinas, polvos, entre otras, que se han utilizado. Bueno, acá nos preguntan por altura de 12 metros, nitrato de amoníaco. En este caso nosotros tenemos hasta 8 metros, pero podríamos también, por ejemplo, utilizar sensores tipo radar que no se manejan desde Telemecanic, de nuestro portafolio, pero podemos brindarte la información con instrumentación post-boro que también hace parte de Schneider Electric. Sin embargo, yo no soy el especialista de esa línea, pero podemos ponerte en contacto para que midamos entonces más allá de 8 metros cómo podríamos utilizar sensores tipo radar, ya sea para niveles de líquidos o sólidos.
Sí, se puede utilizar sensores ultrasónicos para nivel de pozo de agua. Aquí lo importante es que tengamos en cuenta dónde se piensa instalar y a qué distancia, ¿no? Recordamos que esto máximo tiene hasta 8 metros, es importante. Si ya queremos un nivel de sensado mayor, pues podríamos utilizar, como les acabo de comentar, sensores tipo radar, que ya pues tienen un alcance mayor, aunque son equipos diferentes, ¿no? El funcionamiento es diferente. Pero en este caso lo podemos utilizar hasta 8 metros. En algunos casos, por ejemplo, para el tanque de amoníaco, no llegamos hasta los 12 metros, pero sí podemos sensar el nivel mínimo, por ejemplo, a 1 metro, por ejemplo, que se llene y máximo hasta 8. Entonces podemos hacer el control dentro de ese rango, pero más allá quedaríamos ciegos, por decirlo así, porque no podemos entonces tener la altura completa que sería de 12 metros. Sin embargo, también es una buena opción. Si es un tanque con agitador, bueno, eso también es una pregunta importante. Hay que mirar entonces dónde se debería instalar el sensor de forma que esa turbulencia no lo afecte tanto. Ahora, con el software, nosotros podemos programar de tal forma que se aumente o se disminuya la histéresis para que esa turbulencia no lo afecte y mejorar entonces la programación. Precisamente en estos ajustes, nosotros, este es el software, podemos eliminar ecos inesperados, el tipo de ciclo y también, por supuesto, entonces cambiar, por ejemplo, la histéresis para que la turbulencia que se pueda generar en este punto no lo afecte. Listo, ya son las 6:54. Todas las preguntas que me vayan haciendo, yo voy a tratar de responderlas en el chat, pero es importante pues entonces que continuemos para que puedan hacer la siguiente, la actividad que está prevista, ¿no? Entonces, acá los dejo con mis compañeros de Sigelec para que entonces podamos continuar. Muchísimas gracias a todos. Espero que tengan buena noche y se encuentren muy bien. Por favor, cualquier pregunta, igual yo voy a estar muy atento, no solo hoy, sino que en cualquier momento pues se pueden poner en contacto con nosotros y estaremos súper pendientes para ayudarlos en todo lo que necesiten. También tenemos demos de ultrasónicos y otros tipos de sensor para que puedan hacer pruebas, entre otras cosas. Espero que se encuentren muy, muy bien y, y vamos entonces a compartir la información.